Bien, vamos a empezar con el PowerPoint, en el cual a partir de este video vamos a hablar específicamente de la teoría de la reproducción social. Yo ya tengo listo mi matecito y el texto a mano, así que vamos a empezar por acá. Vamos a ponerle onda al texto y a la clase. Bien, teoría de la reproducción social. Como dije en mi video anterior, vamos a tener a dos teóricos de la reproducción. El primero es Althusser, que acá vamos a ver el libro del cual ustedes tienen para leer un fragmento. Ahí está Althusser. La fecha del libro es cerca de los 70 y ahí tienen, bueno, algunos datos más acerca de él. Bien, como venimos hablando, los teóricos de la reproducción entienden desde una base marxista a la sociedad y por lo tanto consideran que para que exista esta sociedad capitalista dividida en clases, esta sociedad piramidal que podemos acá tener una imagen al costado, para que todo eso pueda funcionar de una manera articulada, se tienen que reproducir dos cosas al mismo tiempo. Las fuerzas productivas, es decir, la gente que trabaje y el lugar en el cual, el status quo en el cual trabaje, y en segundo punto, las relaciones de producción existentes. Es decir, esas relaciones en las cuales te ubicas en un lugar como proletario o como dueño de los medios de producción. Desde esta mirada marxista, podríamos decir tajante. Hoy en día hay muchas revisiones acerca de que existan solamente dos polos dentro de la consideración social. Pero básicamente esta es la mirada. Si tenemos que reproducir esta forma de sociedad, hay que reproducir justamente lo que lo pone en marcha. Ya lo dice Durkheim en alguno de sus escritos, que justamente para que la sociedad se mantenga sana entre comillas, cada cual tiene que ocupar su lugar. Por lo tanto, él pone un ejemplo y dice, que lo cito siempre en clase: si vos sos hijo de un panadero, no pretendas ser otra cosa distinta a ser panadero, porque si no, no contribuís al orden social. Durkheim lo decía con total naturalidad para 1850, así que imagínense que estas ideas no son inocentes. Vamos a continuar. Pero ahora bien, ¿cómo se asegura la reproducción de esas relaciones de producción? Es decir, ¿cómo se hace para que la sociedad continúe de esa manera? Y lo que va a decir Althusser, básicamente, va a empezar a trabajar el concepto de Estado. Acá quiero que revisen algunas concepciones, porque de la escuela secundaria muchas veces nos han enseñado que el Estado representa el bien común. Desde la mirada marxista eso no es una realidad. Es más, desde la mirada marxista el Estado representa los intereses de la clase dominante. Es un aliado de esas clases dueñas de los medios de producción. No representa para nada, básicamente, un bien común para toda la sociedad. Y justamente acá volvemos al concepto de crítica. Estamos tratando de deconstruir y de desenmascarar aquellas miradas del sentido común que tenemos del Estado. Para eso, dice Althusser, el Estado tiene aparatos, es decir, tiene artefactos que funcionan para legitimar ese orden social. Por un lado están los aparatos represivos del Estado y por otro lado los aparatos ideológicos del Estado. Vamos hasta acá. A lo largo del texto ustedes van a encontrar muchas veces esta nomenclatura: aparatos represivos, aparatos ideológicos. Vamos con el primero. El aparato represivo del Estado es más evidente, va a estar así nomenclado, ARE. ¿Por qué es más evidente? Porque básicamente lo vamos a ver de una manera más palpable, porque su ejercicio es por medio de la violencia, ya sea de la coerción física, como así también de medios violentos. Y básicamente él identifica como aparatos represivos del Estado al ejército, la gendarmería, la policía, es decir, utilizan la fuerza para mantener ese orden social. Pensemos en situaciones de la vida cotidiana. La policía tiene la potestad de que si el Estado la manda a reprimir a algún lugar, tiene el monopolio de la fuerza pública. Después podemos hablar de esas situaciones de represión, pero básicamente desde el surgimiento de los estados nacionales, la policía y el ejército funcionan en relación a un Estado que tiene ese monopolio, esa posibilidad de ejercer la violencia. Es una bomba Althusser.
van a ver que hay muchas cuestiones que él va planteando. Después, por otro lado, la justicia también, o sea, los medios judiciales. Sin más, podemos seguir pensando que Althusser es muy actual cuando nosotros vemos situaciones en las cuales la justicia, bajo leyes, a nosotros no nos parece que es justo lo que está sancionando. Y sin embargo, la justicia tiene potestad de meterte en la cárcel, de legitimar una ley, o así no de hacerlo. Y por otro lado, también lo que hace el Estado es cobrarte impuestos. Entonces, la administración también es vista como un aparato represivo del Estado. Pensemos en que pagamos impuestos y también estamos vinculados al Estado por medio de que hay que pagarlos, si no, directamente te los sacan. Entonces veamos cómo esa violencia se ejerce desde diferentes puntos de vista, pero sí son más evidentes estos aparatos represivos del Estado que los otros que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de aparatos ideológicos del Estado, también va a aparecer ahí con esa sigla, cierto número de realidades que se presentan al observador inmediato bajo la forma de instituciones distintas y especializadas. Es decir, hay instituciones que se dedican a transmitir la ideología del Estado y por lo tanto esa ideología del Estado, va a decir Althusser, es la ideología dominante. Bien, acá tenemos una imagen como de titiritero. No quiero que hagamos como la cuestión de que Estado es lo mismo que gobierno. Esto ustedes, a medida que vayamos viendo algunas concepciones, lo vamos a poder ir analizando, pero no es lo mismo Estado que gobierno. Sin embargo, acá podemos ver que el Estado justamente lo va a construir, la forma estatal la va a construir quien esté en el gobierno en ese momento. Entonces, pensemos en que estos aparatos ideológicos van a funcionar a favor de ese Estado que se está legitimando. Ya sé que voy un poco rápido, pero esto lo pueden parar, volver a mirar. Hasta acá vamos con el texto en la primera parte. El autor lo que va a hacer una descripción de que siempre hubo aparatos ideológicos, va a decir él, del Estado. Siempre hubo. Pero nosotros nos vamos a detener específicamente en uno. Continúo. Aparatos ideológicos del Estado. La familia. La familia, vieron que siempre nos dicen, es el núcleo, es la célula base de la sociedad. Bueno, todas las construcciones familiares que se hacen, las representaciones del mundo que nosotros tenemos, las hemos construido hacia adentro de nuestras familias. Hay un tiempo en el cual la familia estuvo más en línea con las relaciones sociales del Estado. Entonces, lo que va a decir el autor es que la familia, la política, los sindicatos, los medios de comunicación, la iglesia son aparatos ideológicos, transmiten esta ideología dominante. Pensemos en los medios de comunicación, pensemos en cómo se construye el sentido de verdad a través de las noticias. Cómo tantas veces, por ejemplo, se transmite una noticia siendo que en realidad se está transmitiendo ideología, se está transmitiendo justamente algo que se considera que es verdadero cuando en realidad es una mirada acerca de eso. Para que nosotros vayamos ilustrando con las cuestiones que nos pasan en la vida cotidiana. Los medios de comunicación construyen hegemonía, construyen ideología, es decir, construyen una mirada del mundo. Si no pensemos en cuántas veces pareciera que consumimos esas cuestiones que aparecen en los noticieros. Otro aparato ideológico, básicamente, y el más importante, que es el que nos convoca acá, es el aparato ideológico escolar, es decir, la escuela. Ahora bien, esta sería la tesis de Althusser. Para Althusser, la escuela reproduce las desigualdades sociales, es decir, reproduce la estructura social. Es re fuerte esta tesis. ¿Vieron que les dije que íbamos a poner en duda el lugar neutral de la escuela? Bueno, acá Althusser está pateando todo y diciendo, básicamente, la escuela reproduce los lugares sociales. Y cuando hablamos de esos lugares sociales, estamos hablando de esa estructura social de clases trabajadoras y clases dominantes. ¿Vieron? Como para pensar. Voy a pedirles que vayan a la página número 36, que me acompañen. Les voy a dar tiempito para que se busquen. Página número 36 del texto de Althusser. Vamos a ir leyendo. En realidad yo les voy a ir leyendo. Ustedes pueden ir siguiéndolo. Porque acá, hacia el final del párrafo, Althusser explica algunas cuestiones.
La pregunta es, ¿cómo hace la escuela para reproducir entonces la estructura social? Le dice, a ver, pensemos en esto, en la escuela a vos te dicen, no, vos vas a ser clase trabajadora, mano de obra barata, no, vos vas a ser el futuro dirigente. ¿Funciona de esa manera? No, no funciona, aunque si hiciéramos un relato, creo que varios nos toparíamos con docentes que han dejado una huella de ese estilo, quizás en nosotros. Pero más allá de eso, no funciona de una forma explícita esa reproducción social. Althusser lo que nos va a decir es que la escuela, y ustedes lo van a encontrar, tiene una cuestión muy sutil. Es más, él dice que funciona como una orquesta silenciosa, una orquesta sin director. Esto después lo va a tomar Bourdieu también. Una orquesta que se guía a sí misma, un aparato que va reproduciéndose a sí mismo. No es que hay alguien malo que reproduce eso. No es una teoría conspirativa. La escuela misma, en su configuración, hace eso. ¿Cómo lo hace? Voy a empezar a leer. Fíjense acá, dice, toma a su cargo a los niños de todas las clases sociales desde el jardín de infantes y desde el jardín de infantes, les inculca con nuevos y viejos métodos durante muchos años, precisamente aquellos en los que el niño atrapado entre el aparato de Estado-familia y el aparato de Estado-escuela es más vulnerable. Vamos por parte. Lo que tiene la escuela es que toma a todos los niños. ¿Vieron cuando hablamos del nacimiento de la escuela, de la masificación de la matrícula? A la escuela hay que ir. Es algo que hemos repetido. Y fíjense que cuando nosotros hablábamos de cómo nace en Argentina, la ley 1420 sitúa que los chicos tienen que ir a la escuela sí o sí. Si no, te iba a buscar la policía, te iba a buscar a la casa para que vos mandaras a tu hijo o a tu hija a la escuela. Por lo tanto, la obligatoriedad y la gratuidad están vinculadas a esta idea. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Toma a todos los niños de todas las clases sociales, va a decir, desde que son muy pequeños. Y les inculca, dice, habilidades. Estas habilidades están entrecomilladas, dice, recubiertas por la ideología dominante, el idioma, el cálculo, la historia natural, las ciencias, la literatura. Es decir, lo que enseña la escuela no es neutral. No es neutral. Quiero que piensen a través de estas cuestiones de lo que dice ideología dominante, estas habilidades, cómo se enseñan matemáticas en la escuela, cómo se enseñan justamente cuestiones vinculadas a los lugares sociales, cómo se enseña historia en la escuela. Y después dice que también, si no es por medio de los contenidos, también inculca esa ideología dominante por medio en su estado más puro, en su estado moral, de instrucción cívica, va a decir. Es decir, cómo nos tenemos que comportar, qué lugar ocupamos. Hay muchas investigaciones antropológicas que hablan de que el estatus social, la categoría de estatus social, nosotros la aprendemos en la escuela. Cuando estás en tu medio familiar, no considerás una comparación de estatus social. Hay algunos autores que lo dicen de forma cruda. Si vos perteneces a un sector social empobrecido, estás viviendo en eso, en esa cotidianidad, no te das cuenta de esa situación de empobrecimiento hasta que llegas a la escuela, porque la escuela te lo marca. Porque la escuela establece mecanismos de comparación también en eso. Esto es muy fuerte lo que estamos compartiendo hasta el momento. Es decir, la escuela transmite esa ideología, ya sea por lo que enseña, pero también por cómo lo enseña, por los lugares que ubica. Hay también un texto que se llama En la vida 10, en la escuela 0, es una investigación brasileña que comenta la experiencia de dos hermanas brasileñas pequeñas que viven en la calle y que saben hacer cuentas matemáticas porque trabajan vendiendo cosas en la calle. En una cuestión de rescate, entre comillas, de esas niñas se las lleva a la escuela y se les enseña matemáticas como aprendimos todos en la escuela, matemáticas, pero las chicas no saben hacer matemáticas de esa manera y terminan fracasando, entre comillas, en el sistema escolar porque su forma de entender la matemática es distinta y la escuela no la valida. Entonces, veamos esas construcciones justamente que hace la escuela en su forma de enseñar.